Hablar de arroz es hacerlo de un mundo tan amplio como complejo. Las variedades de este cereal, el alimento más consumido en el mundo, se cuentan por miles. Charlamos con Pepe Álvarez, responsable de la tienda obetense a granel Fermín de Pas, para arrojar un poco de luz al mundo del arroz, sus variedades y usos más recomendables. Vamos a contextualizar un poco. ¿Cuántas variedades de arroz existen? Bueno, pues en la actualidad están catalogadas como unas 10.000 variedades, pero evidentemente por los comensales y por los usuarios no son todas conocidas. Principalmente en España las más conocidas vienen a ser unas 10 a 15 variedades y en esa franja es la que nos movemos. Hay dos grandes variedades, unas que son las variedades de las japónicas, y otras las variedades índicas, y unas se utilizan para hacer unos arroces, paellas y demás, y otras se utilizan más como guarniciones y platos a lo mejor quizás más serios. Genial. Vamos hablando quizá de estas 15 más conocidas, vamos hablando de una a una y explicando un poco para qué se podría utilizar, para qué está un poco más consumo generalizado. Bien, perfecto. Pues mira, si hablamos de las japónicas, que son las que vamos a utilizar seguramente en nuestras casas y estamos utilizando o comemos en los restaurantes, pues podríamos hablar de variedades redondas, el marisma de Valencia, podríamos utilizar el bomba y el albufera, siendo pues quizás los más conocidos el bomba y el marisma. Cada una tiene unas características dentro de que son redondos, como puede ser también el carnaroli o puede ser otras variedades. Pues si hablamos del marisma, pues es un arroz que se hidrata con una proporción de 2:1 de agua, un fumé, un caldo, y son arroces que absorben pues bien los caldos y se quedan muy bien de sabor, pero si se cuecen demasiado tienden a emplastar. Entonces los puristas del arroz, la gente que le gusta muy suelto, prefiere otras variedades por esta característica. Entonces son arroces que son para hacer y comer, con una espera de unos 4 o 3 minutos una vez hecho. Si nos gustan los arroces que a lo mejor no se pasen, pues iríamos a una categoría de un bomba, donde la proporción de agua ya es diferente, serían 4:1, y aquí pues el arroz tiende a estar el grano siempre un poquitín más duro, siempre más suelto, y normalmente para paellas y demás pues se utiliza muy bien. Y luego hay otra variedad que es muy similar, pero que personalmente a mí me gusta más por la proporción de amilosa que tiene, tiene unas características que, bueno, pues cuando se hace una paella pues se queda más sueltito, tiene un sabor para mí que absorbe mejor mucho los sabores y al final tiene un buen resultado, que es la albufera de Valencia, que no es tan conocido, pero que está muy bien y es una variedad que, bueno, deberíamos de utilizar. Luego, por ejemplo, también podríamos utilizar el clásico redondo para una paella, pero también para un arroz dulce, un arroz con leche o algún plato que se haga con arroces dulces, pues se podría utilizar la variedad redonda. Y sigue siendo la redonda 2:1. Si luego quisiéramos hacer un risotto, pues iríamos a unos arroces de una variedad de carnaroli o un arborio, donde son arroces que tienen alto contenido en almidón y eso van a quedar más cremosos y nos va a facilitar ese plato, pues eso, con un punto más cremosín, que pues para hacer un risotto pues con unas setas o con un queso o con algunas verduras, pues es ideal. El sushi, especialmente para sushi, con mucha alta contenido en almidón, y luego estarían las variedades japónicas, índicas, que son las largas, que estarían, por ejemplo, el jazmín, el basmati, el largo de Valencia, que se utilizan más para guarniciones o para ensaladas. En esto no hay nada escrito, porque luego en la tienda vemos que cada familia pues utiliza distintamente para unas cosas. Hay gente que, sin ser grandes puristas, pues a lo mejor les gusta un arroz largo para una paella, y a otros les gusta hacer pues con un arroz de carnaroli el arroz con leche porque le suelta más almidón. Bueno, pues al final el cliente es el que decide y sobre paladares no hay nada escrito. Si hay unas normas, unas pautas por la hidratación, pero bueno, al final el cliente es el que determina qué es lo que necesita y qué es lo que quiere usar. Luego están las variedades, por ejemplo, integrales, que nosotros trabajamos la redonda, que es de Valencia, y que, bueno, pues es grano entero y es muy saludable.
Lo que cambia aquí es la preparación. Siempre aconsejamos 2 horas de remojo y 45 minutos de cocción en abundante agua, y luego se le pasa por un chino o un colador, se le quita el excedente y lo utilizamos como una guarnición o ya lo mecemos con una salsa o demás. Las variedades rojas o la variedad negra pues también son integrales, en este caso son italianas, y bueno, son platos que se pueden utilizar eso para hacer una guarnición. Y también en muchos talleres que hicimos, lo que hacíamos era no hacer un plato proceso con el arroz, sino, por ejemplo, aprovechar un sobrante de unas carrilleras o un sobrante de un guiso, y una vez que tengamos hecho el arroz integral, bien sea en la modalidad negra o la modalidad roja o el blanco, mecerlo en esa salsa, en ese sobrante, y ya tenemos un plato. Es decir, no preparar un plato de carne o pescado es proceso para el arroz, sino que muchas veces podemos aprovechar un sobrante de un buen guiso, de un pitu calella que tuvimos el día anterior, nos sobró pues una zanquina y la aprovechamos muy bien con un arroz negro o un arroz rojo. Y luego ya, por último, tendríamos un arroz salvaje que está catalogado como un arroz, pero realmente no es un arroz. Y se puede utilizar de dos maneras. Se puede utilizar con una cocción, como hablábamos de los integrales, pero que también se puede preparar como un copo en un aceite frito, en un aceite neutro, mejor de girasol, y hace un copo como una palomita, y se puede utilizar pues desde una ensalada o en una guarnición, con un pescado, para hacer esa cosa festiva y diferente, ¿eh? O buscar un crujiente que te apetece en una ensalada o en un marinaje de un plato. Y estas son un poquitín las variedades que nosotros trabajamos y que tenemos, ¿eh? Y para diferenciarlas, claro, imagino que bueno, el mejor truco es ver la etiqueta, conocer un poco cada variedad, porque no hay diferencias a simple vista grandes entre unos y otros. Para el usuario, en principio, no va a haber una gran diferencia, porque, bueno, todos pensamos, y muchas veces, si echamos la vista atrás, pensaban que hay un arroz para todo, y realmente hay un arroz para cada plato. Es decir, que si hay una diferencia, visualmente, bueno, pues a lo mejor si tenemos un grano no se va a apreciar, pero si le ponemos uno al lado de otro, sí es notable la diferencia, tanto en los redondos como en los alargados, pero no solo por eso, sino es por la cantidad de almidón que puedan tener. Es decir, unos son un porcentaje muy alto de almidón y vemos que son blanquecinos, de un color mate. Si observamos a lo mejor un marisma, pues es un color más brillante, tiene un perlado. Hay diferencias notables, lo que pasa es que bueno, no se aprecian individualmente, pero sí una vez que tengamos una muestra en una mano y en otra mano pongamos otro, sí es notable. Y eso, pues bueno, al final pues son características del grano que luego van a determinar el uso o el disfrute del comensal, si lo vamos a preparar de una manera o lo vamos a preparar de otra. ¿Y diferencias a la hora de cocinarlos en cuanto a tiempos, por ejemplo, o a necesidad de agua tienen? Eso es. Efectivamente, cada variedad pues tiene una cocción, y cada variedad tiene una proporción de agua, que es lo que citábamos antes. Por ejemplo, si fuéramos a un marisma, a un redondo, serían 15 minutos de cocción con una proporción de 2 de agua por 1 de arroz. O, en el caso de agua, sería un caldo o un fumet. Si fuéramos a la variedad bomba, serían 18 minutos de cocción y la proporción de agua sería 4:1. Si fuéramos a los largos, por ejemplo, a los de índice, pues iríamos a una proporción de 2:1 también de agua y unos 15 minutos de cocción, y digamos prácticamente todos los integrales, lo recomendable que eran las 2 horas y 45 minutos de cocción. Genial, o sea que sí que volvemos a la idea que hay un arroz para cada plato y que cada uno se comporta totalmente diferente a cada cosa, cada oveja con su pareja. Eso es. Pues mira, desde que se introduce en el siglo VIII los arroces en España, por los árabes procedentes de Asia, pues efectivamente han sido muchas las maneras que se han cocinado y se preparan, y cada arroz tiene eso, unas características y cada plato tiene su arroz, evidentemente. Genial. Y vamos, por la experiencia de Fermín de Pas, ¿hay algunas dudas que se repitan o a lo mejor determinadas recetas que a lo mejor sí que interesen más y demanden los clientes algún tipo de arroz para que vaya más adecuado con ella, o no hay tanta generalización?
Bueno, los clientes cada vez tienden a hacer cocina más internacional, sobre todo nuestros clientes, dentro de una cocina tradicional clásica, puede ser en España, pues los arroces, o tanto al horno como hacer una paella, como hacer un arroz caldoso, pues cada vez más la cocina internacional pues cala más en los usuarios, en los comensales, y al final siempre pedimos, o se pide ahora, pues la tendencia es a pedir cosas un poquitín más, pues eso, más internacionales, pues se utilizan más otro tipo de arroces, donde puedes cocina pues de otro calado, donde pues bueno, ya es para un día, no es para el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sino a lo mejor pues ya dedicamos la mañana del sábado, la mañana del domingo, pues a hacer un basmati con pues digamos con un curry o con unas especias un poquitín más exóticas, o un jazmín, o queremos llevar un arroz porque vamos a preparar pues ese plato un poquitín más especial y nos llevamos un arroz negro porque el guiso pues lo requiere, o porque tenemos comensales, entonces hoy en día se tiende a cocinar más y mirando un poco a la cocina internacional. Entonces bueno, somos esa tienda pues que pretendemos eso, dar esa alternativa a esa cocina un poco también esmerada. Y lo que sorprende evidentemente a los que nos conocen o los que nos visitan por primera vez, pues es encontrar esta variedad, que dentro de todas las variedades no es mucha, evidentemente, porque dentro de 10.000 variedades tener 15 no es mucho, evidentemente, pero sí al día a día pues es difícil encontrar pues eso, 15 variedades para distintos platos, ¿eh? Entonces sí es verdad que sorprende un poco esas 15 variedades, pero realmente en la cantidad de arroces que hay y la cantidad de variedades, pues evidentemente es muy pequeña. Genial, Pepe Álvarez. Pues ahora el reto está en probarlas todas e ir catándolas con diferentes formas de cocinarlas. Pues muy, muy agradecidos por el interés y nada, esperamos recibiros pronto. La paella, uno de los platos más reconocidos de la cocina española, es también uno de los más evolucionados y adaptados a base de gustos y preferencias. El chef asturiano Fran Heras recupera aquí la elaboración más tradicional. Bueno, Fran, tú estás al frente de dos negocios en Barcelona, de Jambert y del Tigre. Con la perspectiva que te aporta el Mediterráneo, por norma general, ¿se hacen buenas paellas en Asturias? A ver, yo creo que se hacen buenos arroces en Asturias. Es decir, lógicamente no somos una comunidad que por tradición tengamos integrado el arroz en el ADN como podemos tener las legumbres, ¿no? Pero sí, claro, si nos ponemos puristas, ¿no? O sea, si nos sentáramos en una mesa con alguien de la Albufera o un valenciano, nos diría pues que en Asturias no se hacen buenas paellas, lógicamente, como podemos nosotros discutir si se hace una buena fabada en Málaga, pero que sí es posible, ¿no? Claro que es posible, porque ahora tenemos pues la suerte de poder tener los productos que tiene un valenciano, tenerlos en nuestra mesa en Asturias. Bueno, esa es mi opinión. Yo creo que sí, que estamos cogiendo mucha fuerza, porque cada vez pues nos estamos preocupando más. Es un producto que nos gusta mucho, a los asturianos nos gusta mucho, pero bueno, como te comento, igual no es un producto que esté integrado todavía de una manera tan fuerte como puede ser en el Mediterráneo. ¿Qué define, por concretar, qué define a una buena paella, en este caso valenciana, por escoger un poco el plato emblemático dentro de los arroces, empezando por los ingredientes? O sea, ¿qué ingredientes sí que debe llevar una paella valenciana real? Bueno, aquí hay un debate, terrible, ¿no? Desde el chorizo de Jamie Oliver hasta el más purista, ¿no? Pero bueno, por definición, una buena paella pues lleva la cerradura, que es la judía verde, que es muy parecida, muy similar al frijol, ¿vale? Que tenemos en Asturias, que es el que nosotros usamos en mi candelita, por ejemplo. Lleva tabella o garrofón, que son unas judías blancas, una legumbre, que nosotros sustituimos por la fava asturiana, mi candelita. Después pollo, conejo, alcachofa segunda temporada, caracoles, pato también, azafrán, pimentón, tomate triturado y romero fresco. Esos son los ingredientes que por definición, lógicamente, arroz, un buen arroz, un buen agua y azafrán y sal, ¿no? Estos son los ingredientes que definen por el libro, digamos, por el libro lo que es una paella. Pero bueno, siempre puede haber, en mi opinión, soy menos dictatorial con eso y soy más flexible,
creo que tienen cabida un poco un abanico más amplio de ingredientes. Has hablado del arroz, claro, que al final, bueno, es uno de los ingredientes fundamentales. ¿Hay alguna norma no escrita acerca de la variedad que se debe utilizar? Por ejemplo, no sé, tú has hablado de Mi Candelita, ¿no? De tu restaurante de Bañugues en Asturias. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te gusta a ti o cuál es el que hay que utilizar? Bueno, nosotros después de 2 años que llevamos trabajando ya en Mi Candelita, hemos probado muchísimas variedades, muchísimos arroces que pensábamos que iban bien con los diferentes tipos de arroces que hacemos, ¿no? Pues por el contenido de almidones, cómo reacciona cada grano a cierto tipo de elaboración. Entonces, bueno, hemos ido probando pues desde, no sé, ¿qué puedo decir? Desde el Bahía, el Xenia, el Gleba, y ahora estamos trabajando con una variedad que se llama Bombita. Bombita, que es de un productor excelente en Valencia, que tiene una semilla que es propia, que llevan trabajando con esa semilla durante generaciones y que han conseguido un grano, no te voy a decir perfecto, pero casi, ¿no? O sea, es un grano que se queda suelto, tiene esa humedad que buscamos siempre en el arroz, ¿no? Que es la capacidad de transmitir sabor del grano a la boca durante la masticación, tiene humectabilidad, que es esa capa húmeda que se crea por fuera del arroz, no dentro como la verdad, sino por fuera, que hace que los granos se queden, digamos que pegajositos unos con otros, pero que a la hora de metértelo en la boca se sueltan, ¿no? Entonces al final nosotros hemos conseguido, pues eso, trabajar con un arroz que se llama Bombita. Es un poco más pequeño que el bomba, que es el que suelen utilizar para hacer la paella, el grano bomba, porque es un grano que tiene pues un porcentaje alto de amilosa, que es un almidón que tiene el arroz, que te queda un grano siempre firme y suelto. Nosotros trabajamos con esa variedad Bombita, que es una variedad envejecida, un año digamos de maduración, y nos resulta muy bien. Por definición, en la paella se lleva la bomba, se hace con el grano, con la variedad bomba. Vale. Sí. Vale. Y más allá de los ingredientes, ¿influye o cuánto influye dónde se prepara el fuego que se tiene? Cuestiones técnicas, las herramientas, vamos. Sí, bueno, lo principal es tener paella, vale, que es el recipiente, ¿no? Uh-huh. Si no, ya por definición ya no es una paella. Nosotros todos los arroces que hacemos secos los hacemos en paella. ¿Vale? En paellas de un diámetro amplio, donde conseguimos prácticamente una capa fina de arroz para que todo el grano se cueza uniformemente, no se apelmace, no sufra el grano. Entonces, a partir de ahí, si no tenemos el utensilio, ya no podemos decir que es una paella, ¿no? Aunque sí que elaboramos otros arroces como el caldoso y demás, que lo hacemos en una olla de hierro, pero bueno, eso ya son otros arroces, otro tipo de arroces, con los melosos. Pero lo que es la paella en sí, por definición, es la paella. Con respecto al fuego, bueno, pues ya me gustaría a mí, que bueno, es algo que tengo en la cabeza desde hace tiempo, el poder llegar a hacer arroces a la leña en Mi Candelita, arroces a fuego vivo en el exterior. Es un proyecto que tengo en la cabeza desde hace tiempo y me gustaría poder llevarlo a cabo, ¿no? Si se puede. Lo que pasa es que uno nos ha pillado toda esta cosa, sí, por llamarlo de alguna manera, a todos por el medio, y nos ha parado muchos proyectos que seguro muchos compañeros también tenían en mente. Pero sí, hombre, sería fantástico poder hacer arroces a la leña. Nosotros no podemos, los hacemos con fuegos especiales para paellas, pero es a gas, que lógicamente cambia mucho el sabor, lo que aporta también las propiedades organolépticas que te puede aportar la madera, los aromas. Cuando haces, pues eso, buenas brasas, buenas llamas con sarmiento, que esas llamas te envuelven, ese humo te envuelve todo el arroz, ese aroma. Si se pudiese con madera de naranjo, pues mucho mejor. Bueno, ahí hay ciertas cosas que nosotros, pues, podemos conseguir hacerlas en Asturias, porque todo es posible si nos ponemos con empeño,
pero que lógicamente en Valencia y en el Mediterráneo ya nos llevan muchos años de ventaja, ¿no? Porque es lo que decíamos antes, está dentro de su ADN, está dentro de sus células. Claro. Cuéntanos a grandes rasgos cómo se prepara. Ya has hablado de la importancia del sofrito y de los ingredientes, pero bueno, resúmenos un poco como los pasos a seguir para hacer una buena paella. Bueno, pues los pasos a seguir serían muy sencillos, ¿no? Pongamos que tenemos el conejo, el pollo, que nosotros utilizamos, depende de la temporada, utilizamos si conseguimos conejo de monte y pitu de calella. Si no, hacemos con pitu de calella y pato, que el pato también es un ingrediente, digamos que admitido en la paella. No le pongo caracoles porque soy alérgico. No vale. Es por otra cosa. Soy alérgico a los caracoles, me encantan, pero soy alérgico. No le pongo caracol. Entonces, bueno, se cogen las carnes troceaditas, se sofríen muy bien con buen aceite de oliva virgen. Se sofríe muy bien en la paella. Se sofríe la legumbre, el arrozón, o en este caso la legumbre, que como en nuestro caso ponemos fava de o asturiana, la judía verde, y se sofríe muy bien. Se le mete el tomate rallado, y una vez que tienes ese sofrito bien dorado, bien caramelizado, se le pone el agua, que el agua también es un ingrediente muy importante. Tienen que ser aguas que no sean muy duras, tienen que ser aguas que sean lógicamente muy limpias, que no aporten sabores extraños al arroz. Una vez que tenemos ese agua ya con todo el sofrito y demás, echamos el arroz en forma en diagonal y ya, bueno, se mueve y ya se deja todo el arroz distribuido hasta que se seque. Nosotros utilizamos básicamente unas 3 medidas de agua por arroz, 3 a 1, ¿vale? Entonces, bueno, después ya pues vas jugando un poquito con los fuegos, le das mayor intensidad al principio para que coja fuerza, para que todo se homogenice, y después ya bajas al fuego medio y ya dejas que se seque. Nosotros con la variedad que tenemos estamos hablando de unos 17 y unos 18 minutos máximo de cocción. Un minutito después de reposo, etc. Después una ramita de romero quemadito encima del arroz para que le dé ese aroma. Eso es como sería una receta tradicional de paellas. Y si la puedes hacer al fuego, pues mucho mejor, ¿no? Esa es la receta para los que puedan hacerse una paella a leña en casa un domingo con sus amigos. Nosotros en el restaurante, lógicamente, tenemos que adaptar al volumen, a la ligereza o a la agilidad del servicio. Hay producciones que tenemos que adaptar. Utilizamos salmorreta, que la salmorreta es una base de tomate rallado que cocemos con pimentón, con un poco de azafrán. Lógicamente el azafrán no lo he dicho, pero es un ingrediente fundamental en la paella a la hora de hacerlo. Y hacemos una salmorreta, que es la que añadimos nosotros al sofrito, y un buen caldo de todo lo que es el despiece del tipo de calella, de conejo y demás, porque bueno, hacer una paella, como digo yo, purista por el libro, pues te llevaría 1 hora y media, mínimo. Si la haces desde cero, ojalá con el agua, con el sofrito, poco a poco, a leña, eso pues es una elaboración larga. Será 1 hora y media tranquilamente. Nosotros tenemos que, lógicamente, agilizar tiempos y dar un poquito más de tal. Entonces, bueno, pues ya tenemos ciertas elaboraciones preelaboradas, adelantadas, pero que la base de los ingredientes siguen siendo los ingredientes de la paella. Bien, y bueno, para terminar, ya hemos hablado un poco, ya nos has contado los ingredientes que sí y quizá los ingredientes que no, pero ¿qué errores detectas tú más allá de las adaptaciones que cada uno haga en casa, de los fallos quizá más comunes a la hora de las locuras, ¿no?, que cometemos a la hora de preparar una paella valenciana? Muchos de los errores, el error más común que se comete es el no utilizar un buen arroz, un buen grano de arroz. Lo digo porque, bueno, pues pensamos que cualquier arroz, por ser arroz, vale, ¿no?, para todo, y no es así, porque hay arroces pues que no cumplen con los requisitos de calidad que
que se necesitan para elaborar un buen arroz. ¿Qué pasa cuando no utilizas un buen arroz? Pues son arroces que están muy pulidos. Nosotros piensa que utilizamos un arroz que tiene un pulido de entre un 15-20% versus granos de arroz que puedes encontrar en un supermercado que tienen hasta un 80% de pulido. Eso que hace que cuando tú lo incorporas en tu arroz suelta demasiado almidón, ese caldo empieza a engordar, ¿sabes? No sé si has visto, te has fijado alguna vez, pues algunos arroces que cuando hierven el caldo es como muy grueso. Eso es porque el almidón, pues del arroz se suelta el caldo, con lo cual esos caldos pues también absorben sabores que no son digamos lo que se busca para hacer un buen arroz. Es importante también, para evitar que se suelten impurezas y suelte almidón el arroz, echarlo después del caldo. No sofreírlo. No sofreírlo con el sofrito, porque en ese sofreír, en ese movimiento que haces, empiezas a romper el grano, empiezas a hacer que el grano suelte ese almidón, que resultaría pues lo mismo, ¿no? Ese caldo que no queremos, ese arroz un poco más apelmazado, podemos hacer que se rompa el grano, entonces ya pues bueno, conseguimos otra calidad. Pero yo creo que lo importante es que nos preocupemos un poquito, porque al final es que un arroz que vale 5 o 6 euros el kilo es caro. Bueno, vamos a ver qué es caro y qué es barato. Lógicamente hay arroces que valen 1 euro. Pero ¿qué calidad de arroz es? ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Con 1 kilo de arroz comen 10 personas, ¿no? Entonces hay que buscar el grano de mayor calidad, y lógicamente a partir de ese grano que tienes de muy buena calidad, saber tratarlo, ¿no? Un poco lo que te decía de cómo mojar el arroz, de no rehogarlo, de no darle no romper mucho la estructura del grano para que no suelten los almidones al caldo. Bueno, eso para mí son digamos que el error que si evitamos, podemos conseguir un arroz muy rico sin añadirle ingredientes que sean, vamos, por decirlo así, de lujo. Genial. Muchísimas gracias, Fran Heras, por esta masterclass de arroz. La pregunta ahora es ¿cuándo vamos a poder comer uno tuyo en mi candelita? Bueno, yo ahora estoy en Barcelona, a mí me pilló todo este confinamiento en Barcelona, entonces bueno, ahora ya este mes de mayo estoy preparando la vuelta para allá porque tengo muchas ganas de volver a mi casa también. Y yo calculo que a lo largo de este mes de mayo, no tengo fecha definida todavía porque hay mucho trabajo por hacer ahora pues un poco de limpieza, hay que adaptar instalaciones, tenemos que adaptar equipos también porque ahora pues también tenemos que hacer un trabajo nuevo, ¿no? Todos los equipos de trabajo tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Hay que, todo esto que nos están bombardeando de información para la seguridad de los equipos, de los clientes y demás, tenemos que adaptarnos. Entonces, bueno, no será una apertura inmediata, pero yo calculo que en el mes de mayo podemos estar trabajando ya despacito, esperando, bueno, viendo un poco cómo evolucionan las cosas, cómo evoluciona y cómo salimos poquito a poco de esta crisis y ya esperemos que en mayo nos podamos comer un arrocito rico mirando al mar y bueno, con los amigos y disfrutando un poco de la vida. Genial, vamos descontando los días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por llamar y por contar con nosotros, y mucho ánimo y mucha fuerza para todos los compañeros de Asturias, que seguro que nos hará falta a todos. Mucho ánimo y buen humor y así es como se sacan las cosas adelante. No queda otro remedio. Muy bien, muchísimas gracias, lo dicho. Hasta la siguiente en Asturias ya. Seguro que sí, un abrazo muy fuerte a todos y mucho ánimo.